Muy buenas tardes a todos los asistentes, colegas e invitados. En esta oportunidad nos va a tocar como expositor nuestro colega Javier Bernal, quien comenzó en el trabajo de materiales compuestos como ayudante en la carrera, por allá por los años 2000 y algo. Él comenzó haciendo su primera experiencia laboral en el año 2005 en Cotecmar. El año 2009 viaja a trabajar a Nueva Zelanda en materiales compuestos. Del año 2011 al 2012 aproximadamente trabaja en Santiago construyendo mástiles de fibra de carbono. Del 2012 al 2014 efectúa los estudios haciendo un máster en diseño de embarcaciones menores en la Universidad de Southampton en Inglaterra. Del 2014 al 2017 se desempeña en el cargo de jefe de ingeniería en el astillero de Ascón, acá en Puerto Montt. Dejo con ustedes a Javier Bernal. Muy buenas tardes. La idea de esta charla es darle una rápida introducción al tema de los materiales compuestos. Vamos a ver una introducción general. Vamos a centrarnos después en los plásticos reforzados con fibra. Vamos a ver los distintos métodos de fabricación, los métodos de cálculo estructural y algún par de aplicaciones basadas en mi experiencia y también en las de nuestro colega Carlos Uribe, que a él le tocó implementar laminado por infusión en Valparaíso. La ciencia de los materiales dice que un material compuesto es la suma de dos materiales que producen un nuevo material con mejores características mecánicas. Nosotros podemos encontrar el hormigón, la misma madera terciada, la fibra de vidrio, y etcétera. Por ejemplo, hay un material compuesto que yo nunca lo había internalizado, pero los neumáticos es caucho con un refuerzo muchas veces de fibra o de algún otro o de fibras metálicas, y es algo que ocupamos absolutamente todos los días. Ahí hay un par de cuatro definiciones que distinguen qué es un material, qué es lo que se considera como compósito material compuesto. Que estén formados por dos componentes distinguibles que no pueden ser fusionables. Las aleaciones del metal no son materiales compuestos, ya que se fusionan y es un material propio. Presentan varias fases químicas totalmente indisolubles entre sí. Sus propiedades suelen ser mejores que ellos funcionando de manera aislada. Uno podría decir, en el caso del hormigón armado, donde hay refuerzos de acero, el acero es mejor, pero la verdad que el acero tiene una densidad de casi 8 toneladas por metro cúbico y el hormigón armado está cerca de los 2.8 a 3. Por lo tanto, todos los edificios que son de hormigón armado, que tienen una rigidez parecida a lo que son una estructura solamente de acero, sigue siendo superior. Al final, lo que obviamente hacen una sinergia entre ellos, forman un material mejor y no pertenecen, lo que había dicho antes, no pertenecen las aleaciones metálicas, principalmente. En los materiales compuestos debemos distinguir lo que es la matriz y lo que es el refuerzo. La matriz es lo que nosotros en los compuestos poliméricos es la resina, pero también en el caso del hormigón armado es el cemento. Aquí hay un pequeño cuadro de cómo se van distribuyendo las distintas ramas de los materiales compuestos. Tenemos los que son con matrices termoplásticas, o sea que yo aplicando calor la puedo seguir deformando, y termostable, que una vez que se produce el proceso de curado o de formación del material, ya no tiene vuelta atrás. Después hay refuerzos con fibras cortas, refuerzos con fibras largas y los distintos tipos de métodos de fabricación. Como les decía, la matriz polimérica es donde nos vamos a centrar hoy en día y es porque es la más común, además del hormigón, dejándolo al lado. Existen matrices metálicas que están en desarrollo. Por ejemplo, cuando escuchan
hoy estos frenos son de cerámico o son frenos de carbono, son aleaciones de metal en polvo con otro compuesto que son apretados a muy alta presión y que forman un nuevo material que aguanta mucha temperatura. Un caso clásico de esto son el revestimiento de las naves, ya sean los transbordadores para reingresar a la atmósfera. Es un compuesto cerámico que resiste, no sé, por 9000 grados. También existen las matrices cerámicas, que es la misma cerámica que nosotros conocemos por la greda. Pero, en definitiva, ahí la producción mundial anual de compuestos supera por mucho lo que son las matrices poliméricas. Intentando seleccionar esto en los tipos de refuerzo, otro material compuesto clásico que uno no lo internaliza es el asfalto. El asfalto tiene una matriz que es el alquitrán y tiene el árido que viene a ser el refuerzo en forma de partícula. También existen, pueden ser formas como fibras cortas, los paneles estos estructurales, no recuerdo el nombre ahora, pero que son muchas astillas comprimidas, también es un tipo de material compuesto, ya que lleva a un pegamento que viene a ser la matriz y el refuerzo viene a ser las fibras de madera dispuestas en distintas formas. Eso ya viene a ser ahí lo que está sacado como de plaqueta. Pero lo que a nosotros nos interesa y lo que se utiliza generalmente en ingeniería aplicada son los refuerzos de fibras largas orientados y los tejidos laminados. Eso es lo que esta presentación busca centralizarse. Dentro de eso vamos a ver que existen distintos tipos de fibras. Yo aquí tengo muestras que las vamos a poder pasar para que ustedes las identifiquen. Dentro de estos compuestos de matriz polimérica tenemos nuevamente las matrices que pueden ser epoxi, poliéster, vinilester, resina fenólica, propileno, poliamida, policarbonato. Realmente yo creo que nos quedamos en las tres primeras como matrices, epoxi, poliéster y vinilester, y en fibra nos quedamos con vidrio, carbono y aramida, que es el Kevlar, bajo la marca DuPont. La fibra de vidrio es ampliamente utilizada, es bastante barata, el vidrio está presente en la arena, por lo tanto es bastante fácil producir vidrio, o existe la materia prima y es exactamente el mismo vidrio que nosotros vemos en las ventanas, solo que he hecho un filamento bastante fino. Tiene una alta resistencia mecánica, pero menor a la fibra de carbono, que es como la princesa en todo este tema de los compuestos. Se viene ocupando hace harto tiempo, fue el primer refuerzo polimérico que fue utilizado de manera eficiente ya en los años 50. De hecho, una cosa que hizo el quiebre de esto que fuera experimental a uso masivo fue cuando se empezaron a utilizar en carrocerías de autos, específicamente en el Corvette. Que cambiaron, dijeron, oye, no tenemos un material más liviano, y en ese tiempo, en el año 50, viene a ser el paralelo que ahora hagan los autos de carbono. Existen varias variedades de fibra de vidrio. La más común, la que nosotros podemos comprar acá en cualquier distribuidor, es la fibra E. Después yo diría que la otra categoría que se ocupa es la S, que es el grado aeronáutico. Características mecánicas muy similares, pero yo diría que la real diferencia es la certificación que hay detrás de la fibra cuando es una fibra S. Porque hay todo un proceso que en términos aeronáuticos fiscalizan que las propiedades de esa fibra sean realmente esas. En la fibra E ni siquiera muchas veces ha pasado que yo tengo una experiencia de laminar, oye, ¿por qué quedamos tan pesados? ¿O por qué quedamos tan livianos? Y después va pesando el tramo de fibra que decía que era de 400 gramos metro cuadrado y de verdad es de 350 o viceversa. Ahí están las propiedades del vidrio, que aquí lo importante, no sé si ustedes ven ahí el módulo elástico y se les hace familiar a algún otro material de construcción naval. No sé si al aluminio. Y después vamos a ver un paralelo, que el carbono es muy similar, o casi lo mismo, que el acero. Entonces ahí también hay una técnica de cálculo que uno puede utilizar para materiales compuestos.
Lo importante es que estas son las características. La densidad es algo también relevante, 2.5 kilogramos por de carbono. La gran diferencia es que tú tienes que, si bien la fibra de vidrio sale por una extrusión donde se va derritiendo, tú primero tienes que formar la fibra de carbono y después hacerle un proceso de alta energía, de alrededor de 3.000, 4.000 grados, para poder formarla. Y eso es lo que la hace tan cara, o proporcionalmente más cara que la fibra de vidrio. Están las características. Sí, tiene otra característica importante del carbono, si bien es muy rígido, cuando tiene un golpe, al ser tan rígido, estalla. Ahí ustedes pueden ver el módulo elástico 200 o 230 y la resistencia, que por ejemplo el acero a la fluencia va a ser 2.5 y a la rotura un acero normal 4000, aquí son 5, 4 y 5. Por lo tanto tenemos un material, una fibra de refuerzo que es tan buena como el acero, pero ¿cuál es la densidad? 1.8. Y ahí es donde el carbono es insuperable. En la densidad incluso más baja que la del vidrio. Entonces tenemos el mismo módulo elástico del acero, pero a una fracción del peso del acero. Después tenemos Kevlar, que hay distintas marcas. Kevlar es una marca comercial de DuPont, pero también pueden comprarlo como Tauran o Tecnora o Nomex. Característica principal de la aramida, si bien es el intermedio entre el vidrio y el carbono. La gran gracia que tiene es que es capaz de absorber impacto. Por eso los chalecos antibalas son de Kevlar. Tienen el módulo elástico, si no me equivoco, es 130. El 49, el 29 no se ocupa realmente, no tiene una utilización masiva. La densidad es más baja, pero el gran problema del Kevlar es que no es inerte a la humedad. Si tienes todos los bordes que tú hagas de un moldeo de Kevlar tienen que estar sellados. No así el carbono y el vidrio. También pueden ver que las características mecánicas, la rotura entre 2.9 y 3.6, o sea, sigue siendo superior al acero, por eso se utilizan chalecos antibalas por revestimientos balísticos, y tiene la capacidad de doblarse tanto como el vidrio y absorber el impacto. Después tenemos otros misceláneos que uno nunca los ve. El boro podría ser, las fibras de boro es o también grafito, en la aplicación son mucho más rígidas que el carbono, pero 10 veces más caro que el carbono porque casi lo hace prohibitivo, ¿no? Es muy raro verlo. Fibras de polietileno, las mismas fibras que nosotros vemos en los cabos, podríamos embeberlas en resina y tendríamos un tipo de compuesto, pero tiene una pésima adherencia a las matrices poliméricas, ya sea de epoxi al poliéster. Ahí hay una ventaja e inconveniente de la fibra, vidrio, por lo que cuesta, es bastante resistente, tiene una baja rigidez comparado con las otras fibras. Aramida, que es el Kevlar, alta resistencia a la tracción, baja densidad, pero tiene el problema de la absorción de la humedad. El boro, alto, maravilloso, excepto que es imposible, es demasiado caro. Y el carbono, que tiene un alto costo, pero negociado con la alta rigidez y la densidad, tiene un valor que todavía es comercial. Ahora, haciendo un resumen de los números, resistencia a la tracción, acordémonos que el acero se rompe a los 4000 megapascales y el vidrio a los 3000, pero a diferencia de las fibras y los laminados, los metales avisan,
medianamente dúctiles. Vamos a llegar primero a la fluencia y después vamos a tener la rotura. Con estos compuestos reforzados con fibras no pasa eso. Cuando tienen una delaminación viene a ser, no hay mucho aviso. ¿Qué hay que resaltar? Efectivamente el vidrio S tiene superior resistencia a la tracción, el carbono y sus variables, mucho más, y después vamos a ver las rigideces. Yo les decía el grafito es inmensamente rígido, más rígido que el acero. Carbono, ese es realmente el número 210, que igual que el número de I-131 del Kevlar. ¿Qué es lo que más se produce? Vidrio. Posterior carbono, aramida y otras fibras. Hay otra fibra que se llama Spectra, que también es equivalente al Kevlar, pero tiene otra base de fabricación. ¿Cuál es la función de la matriz? Ahora hablemos de lo que aglutina esta fibra. La función es primero transmitir la fuerza de fibra a fibra, mantener las fibras en su posición. Esto ustedes pueden pensar así, pero en el caso del hormigón armado, la matriz que el hormigón mantiene los refuerzos en su lugar y logra hacer que tenga esta inercia que permite que sea tan eficiente. Requerimientos de la matriz: que resista cortadura, ya que hay un esfuerzo interlaminar, que sea tenaz y que sea resistente al medio ambiente y que sea relativamente barato. Tenemos las matrices termoestables, que es con las que comentaba antes, epoxi, poliéster, fenólica, pero nunca la he ocupado, vinilester, y las matrices termoplásticas, que es como que pusiera refuerzos dentro de los procesos de rotomoldeo, envase a Pélex o extrusión de HDP, ingresar a fibra. Ahí yo tengo puesto polipropileno, poliamidas, policarbonato, pero puede ser cualquier otra matriz termoplástica. La resina epoxi viene a ser la reina de la resina. Su coste, si ustedes van ahora acá a comprarla ahí a Plastiquímica, el kilo vale alrededor de 22.000 pesos al detalle, comparado con la venta al detalle de resina poliéster, que son 3.000 pesos. Esa es más o menos la diferencia de precio. Las propiedades mecánicas son súper buenas. Otra característica importante del epoxi es que es mucho más controlable el proceso de curado que en el caso del poliéster y vinilester, porque las proporciones de mezcla tienen generalmente una porción A y una porción B, y o son iguales o son 2:1. Entonces es mucho más fácil, si yo voy a hacer 1 kilo de resina, poner 500 y 500 que poner el 1% del kilo, que en el caso del catalizador que ocupa la resina de poliéster o vinilester. Por lo tanto, lo que te dicen, estas resinas tienen una duración de estado líquido, que se llama, el nombre técnico es Spotlight. Y uno puede encontrar de 30, 60, 2 horas, lo que a ti te permite trabajar. De repente tú te puedes, el caso de la resina de poliéster y vinilester, te puedes equivocar un poco en la graduación y se te va la resina, o al revés, no se te seca nunca. Después tenemos la más utilizada de estas, que es la resina poliéster, es la más común. Ustedes pueden ir y comprarla. Casi todos los productos en composite se hacen con resina poliéster, porque es razonablemente buena por el precio que se paga. De esta hay resina bisfenólica, resina isoftálica y ortoftálica. La diferencia de esa es la resistencia a la humedad. Por ejemplo, en las embarcaciones nosotros ponemos, si se hace un molde, se aplica una primera pintura, que es un gel coat, que es una barrera física, química, a la protección de nuestro laminado. Y en ese tiene totalmente ese sentido utilizar una resina isoftálica de mejor calidad y que nos va a permitir pasarla a hilado. También hay variantes donde hay muchos procesos alimentarios y también muchos procesos de minería que exigen campanas de disipación de energía,
tuberías de compuestos que requieren ciertas características, por ejemplo, bajo porcentaje de estireno, algunas que se tengan retardantes de fuego, todo eso se puede ir adicionando a esta matriz. La resina fenólica, como yo decía, nunca trabajé con ella, pero siempre se nombra porque es uno de los primeros plásticos que se empezaron a utilizar. Me parece que hay unos herrajes que se llaman de duracotón, sí, que están basados en algodón como fibra y la resina fenólica como matriz. Y la resina vinilester que vino un poco a llenar el vacío que producía la poliéster, porque si ustedes quieren utilizar resina poliéster en un refuerzo de carbono no tiene mucho sentido, más que se vea bonito, aunque se vea caro, porque la resistencia mecánica de la resina de poliéster no va a ser capaz de utilizar la capacidad de la fibra. Entonces, si yo tengo este laminado en poliéster, lo más probable es que si yo lo golpeo, se va a romper el poliéster y van a quedar los hilos de fibra. Si yo tengo el laminado con epoxi, se va a romper el laminado, obviamente va a tener mayor resistencia, pero va a haber una rotura total. ¿Por qué? Porque se llegó al esfuerzo de rotura del carbono. La resina vinilester es un poliéster mejorado con un poco de epoxi, en términos súper burdos. Pero es tan buena, mejoran tanto sus características, que ya puedes entrar a utilizar fibra de mayor módulo. Y tiene acá se utilizan porque tiene una alta resistencia a temas químicos, generalmente en estanques que necesitan ser relaminados por dentro, solamente como barrera física se utiliza el vinilester. Matrices termoplásticas, lo que les había explicado antes, se fusiona, se dejan de vida la fibra. Yo no he tenido la oportunidad de ver esto porque también necesitas una maquinaria muy especial para producirlo. Todas las otras 3 matrices de las que hablamos, epoxi, poliéster y vinilester, hay mucha información, de mucho uso. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a comprarla a la tienda y la puedes hacer tú y vas a tener un resultado casi tan profesional como lo haría una persona con 30 años de experiencia. Por lo tanto, no requieren mucha especialización ni maquinaria. Policarbonato lo agregué porque no quiero que después me digan, oye, y te olvidaste el policarbonato, que también es otra matriz termoplástica. Tampoco no lo he utilizado nunca. Después tenemos la fabricación de estos polímeros de matrices, polímeros compuestos de matrices termoestables. Tenemos ahí de nuevo que es lo importante, que se pueda, en el proceso de fabricación, se puedan mojar bien las fibras, no queden fibras secas, para que la transmisión mecánica entre ellas sea buena. Se debe tener la capacidad de distribuir el refuerzo, en este caso la fibra, y en el alineamiento correcto, que esa es la gran gracia de los materiales compuestos, que yo puedo otorgarle propiedades al material en la dirección que yo realmente necesite. Si yo estoy traccionando un perno de acero, realmente todo el esfuerzo, toda la resistencia del material en este sentido no lo estoy utilizando. Por lo tanto, sería mucho más útil que toda la energía de ese material estuviera direccionada en un solo sentido. Esto la naturaleza lo sabe con creces. Y si uno ve un árbol, es de esa manera. Tiene un momento y todas las fibras del árbol crecen en un solo sentido. Vamos en procesos de fabricación con resinas termoestables, vamos a realizar el filament winding, la pultrusión, el moldeo por compresión, la consolidación bajo presión con preimpregnado y también vamos a ver algo de infusión. Rutas para resinas termoplásticas, para que ustedes sepan, si han tenido la posibilidad de estar en una fábrica de extrusión plástica,
van a ver que es una máquina que calienta mucho plástico y que al final sale por una sección, ya sea en forma de plancha, ya sea en forma de tubo, ya sea en forma de refuerzo T. Es en ese lugar donde también ingresaría la fibra y tendríamos también existe la posibilidad de poner un refuerzo en un molde e inyectar este plástico muy caliente. Aquí están resumidas los mayores procesos, que es el moldeo con una chopeadora, moldeo manual, asistido, moldeo manual, asistido con vacío, el filament winding, pultrusión, preimpregnado con autoclave, RTM y infusión con vacío, asistido por vacío. Esto es lo más normal, es lo más común en la tecnología que empezó en los años 50 y que por desgracia en nuestro país se ha mantenido hasta el día de hoy. Si ustedes van a los principales talleres de fibra de vidrio, el maestro fibrador conoce esta tecnología. Con suerte muchas veces dicen, ¿sabe, jefe, yo conozco esta? Que es la chopeadora. La chopeadora es un sistema, este es el sistema manual, se pone la fibra, se moja como que uno estuviera pintando, se pasa en rodillo, se eliminan las burbujas. No tiene mucha más ciencia que esa, hay que tener un molde. O bien se puede recubrir una pieza que uno quiera darle un refuerzo, algún sello. Acá yo creo que están familiarizados con lo que es enfibrar un casco de madera. Los refuerzos se disponen en el lugar y se prepara la matriz, en este caso lo más usual es poliéster, y se moja la fibra hasta que toma un tono transparente. Este es el otro caso, que es el proceso más industrial. Si ustedes van a piscinería o proceso de metalpar, ocupan esto. Esto es mucho más barato. ¿Por qué? Porque el insumo es un rollo de fibra en un filamento, que es como que yo viniera y sacara una de estas fibras unitarias. Cualquiera de estas fibras tuvo que ser tejida, por lo tanto hubo un proceso más. Cuando viene en un rollo solo, es muy barato, es el proceso base. Por lo tanto, esta máquina, la desgracia que tiene es que viene el hilo y va cortando las fibras. Uno puede setear el largo del corte de fibra, pero la cantidad de resina es lo que proyecta el refuerzo en el lugar. Y la relación resina-fibra, hecho con una chopera, que no es el término técnico, ronda un 20% de refuerzo y un 80% de matriz de resina. Entonces, después vamos a ver más adelante la importancia de la relación de refuerzo-matriz. Cuanto más refuerzo yo tenga, es mejor, por lo que estoy pagando de la resina es mucho más cara por kilo que el refuerzo, y hace mi pieza más débil. Esto es lo típico. También es muy usual una capa de expulsada con chopper y una capa de refuerzo o tipo robin tejido, o woven robin, o tela, como le llaman acá en el mercado nacional. Después vuelta a otra capa y así. Ese es el método más industrial, más extensivo y más rápido. Existe una alternativa de mejorar el proceso y exudar el exceso de resina del refuerzo. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca tus laminas de manera manual. Tienes que colocar una interfase que te permita desmoldar algo que absorba el exceso de resina, y tienes que lograr un film donde haces vacío y comprimes el laminado. Eso exuda gran parte de la resina. O sea, igual estás perdiendo resina, porque si bien quizás ahora te cae un laminado 30-70, ese 10% se lo va a llevar los consumibles del sistema
de compresión por vacío. Aquí está el laminado, es decir, el peel ply, o la capa de pelado, lo que va, el bridge, lo que va a absorber, no sé qué será el que habrá puesto el lugar donde tú vas a succionar el aire, y algo que es súper importante es el tacking tape. Dificultad de estos procesos en Chile: inmediatamente partimos con el peel ply que no hay en el mercado nacional. Después el tacking tape tampoco. Esto se puede reemplazar por una bolsa de polietileno. Esto se puede reemplazar por un adaptador de PVC o cualquier otra cosa. Pero el tacking tape, la única alternativa es la cinta doble faz, que no es impecable, sirve para paneles cuadrados, pero y otro insumo que se llama goma chicle, que lo ocupan para pegar parabrisas, y es caro. Después tenemos este método que es bastante utilizado para hacer estanques, tuberías a niveles de producción industrial, pero también es la forma en que se producen los fuselajes de los aviones. Todas estas formas redondas permiten tener un montón de hilos, es decir, de bobinas alineadas acá, y hay un cabezal que las va orientando mientras el mandril gira. Este mandril puede ser calentado, puede tener una resistencia eléctrica dentro que permite un curado perfecto. La gracia es que la tensión con que se van colocando las fibras es tal que es mejor que la compresión que se daría asistido con vacío. Por lo tanto, aquí tú obtienes fácilmente relaciones de 70% de refuerzo versus un 30% de matriz. Eso viene a ser muy importante cuando tú, por ejemplo, digamos, estás haciendo un estanque con laminado manual, digamos que pesaba 100, de lo cual tú un 30% estabas aplicando refuerzo. Vamos a hacer comercial. Por lo tanto, ese mismo estanque que antes pesaba 100, si tú lo pudieras hacer con este proceso, ahora te va a pesar 60. O sea, ganaste un 40% en resina, que viene a ser también una ganada de costo, y van a ver después que en resistencia. Acá en Chile hay una empresa que es Fibra, que produce estanque con filament winding. No conozco otra aplicación acá que lo haga. Y principalmente hace tuberías y estanques para la minería. Este sistema de filament winding ustedes lo ven aplicado ahí en un mandril, pero puede ser aplicado hasta estanques de 30 metros de diámetro, y lo que se hace, se pone un disco en el piso y se pone el cabezal que sube y baja, y y se construyen in situ, porque después ya no puedes mover este tremendo tanque. Ahí ustedes pueden ver lo típico usual. Están los rollos de fibra que son pasados para acá, son impregnados. Esto es súper artesanal. Aquí las personas van viendo cuánto es el nivel de resina, van preparando más resina, la van tirando, pero podemos pasar de eso a esto. El otro extremo, podríamos decir que anterior estamos en Chile, ahora estamos en Estados Unidos, donde esta máquina va seteando perfectamente la cantidad de resina fibra y la orientación, y va numéricamente orientando las capas de fibra en uno y otro sentido. Las ventajas de esto, para mí personalmente, en mi experiencia, es uno, que es totalmente automatizable, rápido, se pueden producir secciones en lo que antes hacías en un mes, seguramente vas a poder hacer un tubo por día.
La resistencia mecánica es casi inmejorable por otro método de construcción. ¿Cuál es el gran problema? Es que está limitado a formas semi-redondas o ovaladas o la terminación externa, por no estar con contramolde, obviamente es pobre, pero se puede mejorar. Por ejemplo, las cañas de pescar. Las cañas de pescar se han visto que son todas de carbono, ¿se han dado cuenta, no? La caña de pescar se hace en un mandril de aluminio que se enrolla con un preimpregnado y después se pone una cinta que es contraíble con el calor, que es de sección casi es de acabado brillante, como la usa Plus, pero más fuerte. Se enrolla y se mete al horno. Eso aprieta el laminado, después tú lo sacas y tú ves que le queda una terminación bastante bonita. Los mástiles de los Windsor también tienen ese mismo proceso. ¿Te has fijado que tienen como se nota en el embobinado? Pero es eso. Después tenemos la pultrusión, que vendría a ser el sistema de hacer secciones. Si antes podíamos tirar el filament winding en un mandril, ahora también podemos estirarlo y empezar a sacar secciones fijas. También es totalmente automatizado. Esto es algo que nosotros no podemos hacer en nuestras casas de manera fácil. Recibes el material de su manera virgen, o sea, del filamento. Tiene una piscina de resina que se va embebiendo, que a la vez es una resina muy retardada, o sea, puede estar ahí con un pot life de 12, 24 horas, porque cuando pasa por la temperatura es cuando se forma. Por lo tanto, también, si bien parece un proceso continuo, lo puedes detener. No pasa nada, que tienes que cortar nomás la temperatura. La ventaja es que es muy rápido. Seguramente han visto secciones de escalera hechas con este sistema, cletina, y también las propiedades mecánicas son bastante buenas. En la última Fletcher Rapid Builder muestran la implementación entre hacer paneles reforzados con perfiles prefabricados de pultrusión y después con un laminado al vacío. Después tenemos los preimpregnados. Hay una alternativa, si vamos subiendo en calidad, es que pasemos estas fibras, las embebamos en resina y después las extrujemos. Y que lo que active la resina sea la temperatura. O sea, se hace una resina subacelerada. Algo importante que se me puede decir de las matrices es que todas las termoestables están afectas a su proceso a la temperatura. Es importante porque tú, por ejemplo, cuando vas a activar el poliéster o el viniléster con el catalizador, se supone que debieras ver qué temperatura hay. Y además, a menor temperatura, si quieres que de verdad la cuestión fragüe, tienes que ponerle más catalizador. En el caso del epoxi, hay posibilidades de colocar acelerantes, pero si tú quieres un proceso rápido, tienes que llevarlo a un horno y terminarlo. Conociendo eso, los preimpregnados, se logra una impregnación perfecta porque está hecha por máquina. Tú recibes la fibra ya preparada y la vas disponiendo. Puedes demorarte 3 días, así que no pasa nada. La comprime y después la calientas o la metes a un horno. Esto puede ser con presión normal. En Argentina hay una persona que hace yate con preimpregnado y que tapa después el contorno del yate y le mete temperatura, alrededor de 100 grados, 90 grados, como un horno un horno de secado de los automotriz. Pero
la realidad es que los composites de mayor calidad, por ejemplo, carrocerías de Fórmula 1, bicicletas, etcétera, etcétera, son realizados con estos preimpregnados, que están seteados perfectos, tienen una relación, están calculados para la mejor relación fibra-resina. En el caso, por ejemplo, del unidireccional como este, 30-70, o sea, 70% de fibra, 30% de matriz. Eso se pone en el modelo, se lleva al autoclave, un proceso primero que hay que hacer es hacer el vacío, verificar que no vas a tener filtraciones, se pone en el autoclave, se vuelve a conectar al vacío, que tiene no sé si tengo estaba hablando de más claro. El preimpregnado viene en dos films, pero aquí es donde viene algo importante. Yo les dije que esta resina está retardada. ¿Cómo creen que se guardan estos rollos? Frío. Tienes que tener un refrigerador y tiene una duración, 3 meses, 4 meses. Por lo tanto, para un fabricante que no está produciendo todo el rato, se te puede ir todo el stock de material y el costo del refrigerador, que no es menor. Tienes que sacar el rollo, dejarlo que se descongele, cortar tus pedazos y todo el cuento y volverlo a meter al refrigerador. Después es súper fácil manejar el preimpregnado, y tú con una pistola de calor puedes ir moldeándolo si está muy duro y se va pegando. Es bien fácil manejarlo y disponerlo. Aquí ustedes ven que este unidireccional son fibras de unidireccional, pero tiene fibras que lo mantienen también en su posición. El preimpregnado no tiene ninguna fibra porque está ya el unidireccional es totalmente parejo. Ahí ustedes pueden ver que esas piezas ya fueron dispuestas. Ellos están verificando ahí si hay alguna filtración y después lo meten ahí al autoclave, donde se eleva la presión a 7-6 bar. Por lo tanto, el diferencial de presión, si antes nosotros con un vacío normal podíamos bajar a 1 atmósfera de presión, que ya es harto, ahí el componente del vacío es 1 más los 8 bar que puede producirse dentro del autoclave. Y además puedes controlar la temperatura. Estas piezas, obviamente, está optimizado los tiempos de curado, tienen un pic de temperatura, después baja, después vuelve a subir, como el templado del acero. ¿Cuál es la primera ventaja? Es la alta fracción volumétrica de fibra. Tenemos mucha fibra por el refuerzo. Son seguros para la salud, eso es algo importante. Todos los otros procesos de moldes abiertos exudan estireno en el caso de poliéster, por lo tanto requieren mucha protección. Esto está contenido igual que los procesos de molde cerrado. Se puede optimizar la resina para mejorar el compartimiento, se puede también regular la temperatura para allá, para acá. Los preimpregnados sí son caros, pero a veces no son tan caros porque viene con la resina. Es algo que, obviamente, los hornos y todo, el autoclave es carísimo, súper caro para si ustedes se quieren, no sé, hacer una pieza en carbono y no van a implementar un autoclave. Y todos los consumibles que antes se utilizaban tienen que resistir la temperatura. Mangueras, fittings, el film, todo más caro. Después tenemos el sistema RTM, que esto también se utiliza en Chile en producción de piezas masivas. El RTM, la gran diferencia que tiene con la infusión es que son 2 moldes rígidos. Tú tienes un molde, si quieres le pones Jelcon, si no, o dependiendo de la fibra que estés utilizando, pones tus mantas, tu refuerzo y cierras con el otro molde rígido, inyectas resina y tienes vacío por el otro lado. ¿Cuál es el problema de esto? Es que realmente quizás no vas a hacer una compresión perfecta, o los espacios que te queden del molde rígido o es muy grande, no lo calculaste bien, o tiene que ser un molde muy preciso.
Por eso ahí se pueden aparecer zonas con impregnación defectuosa, y el molde tiene que ser muy preciso para que tenga una buena terminación y calidad. Este es un típico molde de proceso RTL. Lo bueno es que el consumible no tiene un consumible del proceso asistido por vacío. Y después tenemos la infusión, donde al final Carlos va a contarnos su experiencia de aplicar la infusión en un proceso donde antes se laminaba manualmente y llevarlo operativamente a un sistema industrial. Pero en la infusión, como después le va a explicar Carlos en detalle, tienes el molde, pones tu laminado, después pones el pin-play, que ojo que tiene unas líneas rojas para saber cuál es la orientación para decir ese es mi eje cero, y ahí después va toda la orientación de la fibra. Tiene unas rutas por donde va a correr y succionar la resina, y tiene una malla que permite que escurra bien la resina. Eso es el equipamiento. Después Carlos les va a hablar en detalle de cada punto. Lo importante es que este es el proceso que está cobrando más fuerza en el mundo. ¿Por qué? Porque no está expuesto a la resina. Pones algo que es súper oneroso en el laminado manual, es que tienes que poner una capa, laminar, otra capa, laminar, otra capa. Por lo tanto, las horas hombres que se utilizan son bastantes, que están mezclando. Este proceso tú lo preparas, requiere alta preparación, pero una vez que ya comienzas con la impregnación, después termina. No tiene mucho más, y no ocupas brochas, no te queda resina en los potes, pero en consecuencia tienes que estar totalmente seguro que el molde esté totalmente sellado. Requiere harto tiempo. Lo que está haciendo ese tipo ahí es verificar que no, seguramente en ese laminado intentaron inyectar, se probaron si quedaba la bolsa totalmente al vacío, porque el proceso es hacer vacío y esperas a ver si se vuelve a inflar, y ahí vas buscando cuáles son los puntos que te podrían estar fallando. Él está buscando con un micrófono filtraciones de aire. También puede pasar, tocarlo lo sabe bien, porque la primera vez que nos tiramos con el auto, con el capó del auto solar, pasó que la impregnación fue demasiado lenta y la resina se geló antes de que terminara de impregnarse. Por lo tanto, está bien desarrollado modelos para poder disponer dónde tú vas a inyectar, dónde tú vas a hacer puntos de inyección de la resina. Hay software especializado, pero realmente uno se impone muchos puntos de inyección, pero no vas a tener mucho problema. Después, ahora vamos a pasar a otra parte de la charla. Lo primero fue una introducción para que supieran el estado de arte de la materialidad. Ahora vamos a hablar un poco más ya de cuál es el background estructural de esto y la teoría. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que podemos tener laminado simétrico, asimétrico, no sé por qué dice antimétrico, pero me equivoqué, balanceado y cuasi isotrópico. Aquí van a ver donde yo voy a caer un poco en una contradicción, porque yo hace un rato les dije, sí, lo bueno de los compuestos es que tú puedes dirigir la propiedad que quieres, pero al final se van a dar cuenta que es súper malo en términos de esfuerzos y de deformaciones. Generalmente lo más aceptado, cuando ahí dice un laminado simétrico, es que yo voy a tener fibras unidireccionales, y voy a tener un sentido y otro, y voy a tener una línea intermedia, y en esa eje de simetría voy a repetir las mismas capas. Si el caso que fuera balanceado, si tengo una a 45, debo tener una a menos 45. Si no, ¿qué es lo que me va a pasar? Que voy a tener un acople de esfuerzo dentro del material, y que va a hacer que se deforme de manera asimétrica. Por eso
el laminado clásico instan a que tú logres un laminado cuasi isotrópico. Eso quiere decir 0, 90, 45, menos 45. Esto es lo que les hablaba. Es claro, porque si tú tienes un material en un sentido después y no tienes contrarrestado el efecto de ese material en la capa exterior, se va a doblar. Ahora hay aplicaciones que buscan esto. Hay, por ejemplo, hélices que se hacen con laminados asimétricos, cosa que cuando reciben esfuerzo cambien su ángulo de entrada. Eso se puede hacer. Este es un típico, por ejemplo, aquí hay fibra de carbono o biaxial 45-45. Si ustedes la miran esto, no sé si lo puedo pasar para que la miran esto de manera pura, como está dispuesto ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener ese efecto, porque un lado está tirando hacia acá y el otro hacia el otro lado. Ahí también. No se las roben, por favor. Ahí hay dos tipos, laminado simétrico y balanceado. Cada capa que yo tengo en 0, tengo otra en 90. Lo puedo tener al medio o lo puedo tener en el exterior. Después hay una nomenclatura para todo esto. Si yo tengo, dice, no creo que lo alcancen a ver, pero dice 93. O sea, 3 capas a 90, 2 capas a 0, en 45 menos 45, y si hay una T, quiere decir que ese es el laminado total. 90, 0, 45, este es un laminado cuasi isotrópico. 90, 0, 45 más 45 y con una S que es simétrico, o sea que va a haber, a partir de esa va a haber otra igual. Siempre que haya una T es que no está hecho el espejo. Puede ser 2 veces simetría. Esto es lo que se llama esquema de laminado. Perdón, secuencia de laminado. Porque el esquema vendría a ser el plano con la locación de cada uno de los refuerzos en su lugar. También es súper importante el tema del sándwich. Aquí yo también les voy a hacer pasar refuerzo que la tecnología de sándwich se ocupa bastante. ¿Qué es lo que se busca? Tener un núcleo que sea extremadamente liviano, pero que soporte esfuerzos de corte. Al final, ¿qué produce? Produce una viga doble T. Voy a pasarme eso. Lo importante es esto, es la rigidez de flexión que ustedes van aumentando con una placa que tiene un espesor y que tiene después se lleva al doble del espesor con la misma cantidad de fibra o de refuerzo. El peso es casi nulo, pero la resistencia puede aumentar 3 veces fácilmente si se aumenta el espesor a 4 veces lo que hacen con la adición de un núcleo. Los núcleos en compuesto puede ser terciado, puede ser espuma de poliuretano, puede ser plumavit, pero todos tenemos que ver cuál es la característica que queremos en nuestro laminado. ¿Qué es lo que realmente se ocupa? Es espuma de PVC, o sea, esto es plástico polivinílico, pero de celda cerrada. Si yo soplo esto, no va a pasar, son puras burbujas que están totalmente cerradas una a otra. Por tanto, si hay un golpe, no va a empezar a chupar agua como una esponja, como si lo pasa con el poliuretano, como si lo pasa con la plumavit. También otra alternativa bastante buena por la resistencia a corte es la balsa, la madera balsa. Pueden ver esta está hecha específicamente para infusión. Van a ver que tiene unos hoyitos y tiene unos canales que permiten y facilitan el paso de la resina por el laminado. Tenemos también el honeycomb,
como se habla la espuma, y también pueden ser paneles corrugados, que también es una alternativa. Es decir, yo podría hacer un laminado que fuera un corrugado y después poner 2 pieles de fibra y tendría un panel semi-sándwich bastante bueno y económico. Ahora nos vamos a, después de ver esta pequeña introducción sobre laminado y refuerzo, vamos al tema de el cálculo estructural de esto, porque esto yo diría que es como el tema más tabú que hay en compuestos, por lo menos acá en nuestra industria, porque dicen ¿y cuántas capas le vamos a poner? ¿Y va a aguantar? ¿Y cómo se calcula? Porque es bastante bueno, el vidrio tiene 70 gigapascales de resistencia de módulo elástico y se rompe pero ¿y qué pasa cuando le pongo el poliéster? Y si me equivoco en poner el poliéster, bueno, existe una teoría que es de cálculo directo, que es como que nosotros ocupáramos la teoría de Timochenko para calcular placas, pero primero hay que resolver 2 puntos, que es la micromecánica y la macromecánica del compuesto. También vamos a ver que hay alternativas de cálculo, por ejemplo, reglamento ISO, casa de clasificación o otras alternativas. ¿Cuáles son las escalas de análisis? Primero es la micromecánica. Yo quiero saber cuál es el módulo elástico y la resistencia que voy a tener utilizando, por ejemplo, fibra de vidrio y poliéster. Después, de eso deduzco cómo funciona la lámina, y una vez que tengo las propiedades de la lámina, yo puedo ir colocando las láminas en distintas direcciones y veo cómo reacciona este material que ya viene a ser el laminado. Y teniendo esas propiedades de ese laminado, ya puedo introducirlas en una pieza y ver cómo va a funcionar en esa pieza. Matemáticamente esto está graficado así. Yo tengo el refuerzo, imaginemos el refuerzo unidireccional, y la matriz. Aquí yo tengo qué volumen de matriz tengo versus volumen de refuerzo. Matemáticamente esto se representa así. Y esto es como que fuera en un problema estático, es como que tuviera 2 resortes combinados con distintos coeficientes elásticos. Esta es la... ahí van a ver un montón de números que no se les van a quedar grabados, pero lo importante es que se les quede grabado la regla de las mezclas. Ustedes ponen regla de las mezclas en Google y van a encontrar que es bastante fácil. Primero, el módulo elástico en el sentido de la fibra va a ser el volumen de la fibra por el módulo elástico de la fibra más el módulo de la matriz, es decir, el volumen de la matriz por el módulo de matriz. Y aquí ustedes dicen, qué fácil, es así de sencillo. Con eso obtienen el módulo elástico final en ese sentido. Pero ojo que yo estoy calculando esto hacia allá, pero también tengo que calcular qué va a pasar hacia acá y hacia acá. Y ahí es cuando se obtiene el módulo elástico o en el sentido 2,2, que viene a ser este, y en el 3,3, que es este. Y eso te da toda la interacción que pasa dentro de la lámina. Este son el corte, esto representa la resistencia de corte en los 2 sentidos y la resistencia de corte interlaminar. El módulo de Poisson, que también tiene la misma estructura que el módulo elástico en el sentido de la fibra, para las 2 direcciones. Aquí ustedes pueden ver que se dividen 1, 2 y 1, 3 porque es la combinación en este sentido y en este sentido, pero esta es en este sentido. Con esos valores que ustedes obtienen ahí, el E1 en el sentido de la fibra, el E2 y E3 en los sentidos o hacia los lados de esta, podríamos decir, fibra con resina al lado, se deduce
las características de la micromecánica de nuestro compuesto. Por ejemplo, esto es lo que yo saqué de mi tesis, que lo hice por reglas de las mezclas. El módulo del vidrio 73 por el módulo del epoxi, y me dio 47, pensando en una relación de fibra resina de un 50%. L2 es el mismo módulo, en otro sentido, obviamente, en el sentido que no es de la fibra, porque tiene un módulo elástico mucho más menor. Pasó, módulos de corte, esa información que ustedes tienen ahí. Yo dije, bueno, vamos a ver si es verdad o no. Así que tenía a mi disposición máquina y todo lo que para poder jugar con el ensayo de tensión-tracción, y hice laminados con la fibra en el eje 0, con la fibra a 90 grados para sacar la característica en el otro lado. Y es para, yo creo que es el promedio de esto: 59, 54, 49, 46, 52, bastante cercano a la regla de las mezclas. Creo que el promedio total era 52, siendo que me había dado 47. En el caso de la mayor variación, que en el otro tuve 7, uno de los especímenes salió con 7, pero todos los otros salieron mayores. Pero al final la deducción fue que, como tienen ahí el unidireccional, también tenía hilos en el otro sentido solamente para sostenerlo. Y es solamente esos hilos ya provocaban una diferencia. Pero porque yo lo había calculado como que fuera fibras en un solo sentido. No había... Y después está un laminado total. Un laminado que tenía, que era a 0, 45, menos 45. Ahí ustedes ven el caso del laminado, perdón, era balanceado, y el del 0 que se rompe pero no, y que las fibras están en este sentido. Con eso yo tengo las características empíricamente del material, de lo mismo que calculé antes. Salieron razonablemente acertadas las reglas de las mezclas. Pero ahora tenemos que pasar de esta resina embebida, es decir, de esta fibra embebida, a la lámina. Esto que ustedes ven aquí es el estado de equilibrio en tensión, tanto de esfuerzos, cortes. Los valores que antes sacamos, L1, L2, se colocan en esta matriz 3x3 que describen el comportamiento de la lámina, y esa viene a ser la matriz de rigidez de la lámina. Ahora lo bueno de esto es que se ve bastante aéreo y siendo una densidad igual de imposible de lo que creemos. Todo esto lo hacen los programas, por suerte. No, porque después tú tienes las propiedades mecánicas en una matriz de rigidez del compuesto, pero ahora tienes que ponerla, estaba en 45, estaba en 90, y todas esas tienen que tener un comportamiento en común. Para eso tienes que hacer una transformación matricial, y ahora se pone más entretenido. Todo esto tú pones ya, por ejemplo, si tenías el eje 0, ahora vas a poner 45, menos 45, 45, 45, y logras después cada una de estas láminas que van yendo puestas acá, tienes la matriz Q transformada y sumada aquí, y con el diferencial de la distancia a las que están del eje neutro. Esto te produce A, B y D, que lo ingresas a una matriz de 6x6 que describe totalmente el comportamiento del laminado. Es decir, que se ve un poco... Pero esto de acá, N, que es el resultado de multiplicar, no sé si se acuerdan de matemática matricial, pero es el resultado de multiplicar esta fila por esta columna. Y eso te da eso. O sea, si yo aplico una fuerza N, en teoría, con este módulo de
voy a obtener el desplazamiento. Es lo mismo que un resorte, solo que he puesto para cada una de las líneas. Aquí están ingresadas las dos deformaciones en un sentido y transversalmente, y aquí están ingresados los momentos. Ahora, de todo eso, que espero que lo olviden hoy día llegando a la casa, que no considero que no es tan importante, es bueno que sepan que existe, pero lo importante es que cuando yo estire un laminado, cada capa va a tener un esfuerzo distinto. Por lo tanto, mi criterio de falla va a depender en este caso, la que tenga mayor esfuerzo. No va a ser, no es como el caso de una viga, que tú tienes deformación, porque aquí está mostrado atracción y aquí está la lámina puesta a momento. Nosotros, si tuviéramos el típico diagrama de esfuerzos de una viga, esto sería derechito. En el caso cuando tienes estas capas de laminado, van siendo distintos. Por ejemplo, algo que sería súper anormal, aquí en el eje cercano al eje cero, el esfuerzo es mayor que en una fibra que puede estar más alejada. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? ¿Se entendió más o menos? Si no, me avisan. Ahora vamos a ver si nos podemos saltar toda esa transformación matricial y ocupar un programa de elementos finitos como SolidWorks o Abacus, que nos dan resultados relativamente reales. Primer experimento que hice, exactamente la misma probeta que pude probar y sacar las características elástico-mecánicas. Saqué los datos, los introduje al software y la diferencia realmente es bastante poca. Sí, hay en una deformación 2% de diferencia, 3%. En un lado, en la primera línea de la tabla es hecho en Abacus y la segunda es con este set experimental que improvisé. Aquí está lo mismo, ya aplicado, conociendo eso, conociendo cuánto me daba ese laminado, cuánto tenía esto, calculado también con la regla de las mezclas, pude calcular, el programa calculó solo cuál era la matriz de rigidez del laminado. Y con eso, en este caso, estas eran dos aspas eólicas. Está en un lado la simulación hecha por el elemento finito y en el otro lado la simulación real. Ahí está la aspa eólica fallando a pandeo por motivo de compresión. Así también, que es importante que si bien nosotros en modelos de simulación de materiales isotrópicos ocupamos criterios de fallas como von Mises o Tresca para materiales frágiles, aquí el criterio de falla, además hay uno de Tetsai no sé cuánto, un Tetsai Wu, que fue un asiático que cooperó con la ciencia y tuvo un sistema de falla. El más utilizado es, cuando ustedes se llegaron a enfrentar a esto, es revisar cuál es la fibra que falla. Todos los programas de elementos finitos que tienen integrado compuesto les va a decir, cuidado, la capa número 3 falló o excede el límite de rotura. Se le pueden hacer múltiples. Y después vamos a nuestro mundo, algo más real que andar universalmente, y lo aceptado es utilizar las reglas ISO para embarcaciones menores a 24 metros. Mi recomendación es que si algún día tienen que calcular una embarcación, váyanse al Principles of the Design. Ahí está bastante bien explicado todos los pasos, es hacer un escantillonado como cualquier otro, o si no, si quieren gastar 1000 libras,
pueden pedirle al Watson Unit que les venda el programa, que también me tocó utilizarlo. Es muy simple, van poniendo las capas de laminado, les calcula la carga con la que se va a calcular el panel. Por ejemplo, aquí hay, ustedes no lo alcanzan a ver, pero pueden verlo en el libro después con detalle. Si no lo tienen, yo lo tengo aquí para entregárselo. Aquí está el caso de calcular el espesor, la quilla en este punto. El espesor, la quilla en este punto, siempre y cuando hayas calculado antes el módulo elástico de tu laminado. Y ahí tú mismo le dices, voy a hacer lo más común, que es ocupar mat, que es este estratificado casi basal, con woven roll, que es tela. Después hay métodos más simples todavía que ese, que están basados en la experiencia. Este libro lo escribió Dave Gare. Dave Gare es un americano que, además de ser profesor, creo que en el London School, es parte de la Professional Bodybuilder y no ha escrito solo este libro, y yo se lo recomiendo. Él solamente con eslora manga puntal, nada, obtiene un número escantillonado que es aplicado y te dice si va a ser en compuesto o no compuesto, cuántas capas. Es bastante. Yo diría que este es mi recomendación en caso de que ustedes tengan que hacer un presupuesto para embarcación, porque está súper sobredimensionado y quieren bajar un poco, pero esto está hecho en base a la experiencia ya de 70 años de fabricación de compuestos. Ahora vamos a ir a los casos de estudio para que vean un poco más de casos reales, no sacados del Google y las imágenes. Este fue el mástil que me tocó hacer a mí. Fue realizado con laminación manual asistida con vacío. Como les comentaba antes, no tiene sentido, si vas a hacer 2 o 3 mástiles, tener un autoclave. Además, menos de 20 metros, que te va a costar mucho más que lo que te costaría mandar a comprar el mástil a Suiza. Lo que ustedes ven ahí es el proceso de este mástil. Se hicieron 2 moldes, se hicieron 2 caras básicas, las que se unieron, y después se terminó el esquema de laminado de manera exterior. Se puso la bolsa vacío, es decir, se puso el peel plate, que es la interfase para que no quede pegado lo que va a absorber la resina, y se puso la bolsa sellada por los dos lados y se le aplica vacío. Aquí ustedes pueden ver el producto que nosotros obtenemos, se ve bastante feo, no tiene un acabado como el que nosotros esperaríamos. Esto está pegado aquí, el peel plate y el breather, que en este caso ocupé y que se ocupa casi en todo el mundo, es napa, la misma que se ocupa, que tienen puesto en las ropas o en los colchones. Después esto tiene un proceso de lijado y al barnizarlo ya uno empieza a tener un resultado más profesional. Y ahí ya está el mástil terminado con indicaciones de Kevlar para las zonas que iba a haber alto roce. Mi experiencia con el Kevlar es que yo creo que esa fue la primera y última vez que trabajé, porque cortarlo es muy muy difícil y se te deshilacha. Después tú quieres, haces un laminado de Kevlar, quieres como recortarlo y no se corta, al final pasa el esmeril angular y se empieza a deshilachar. Entonces es bien complicado trabajar el Kevlar, no hace el carbono ni el vidrio. El mástil, teníamos el mismo mástil equivalente en aluminio, pesaba 24 kilos, pero la gran diferencia aquí no es tanto el peso, es la rigidez. Tenía un mástil de aluminio que tenía un módulo elástico de 70 y lo reemplacé por un mástil que era más liviano y más rígido. Eso era lo importante. Por eso se hacen mástiles de carbono, por eso se hacen bicicletas de carbono. Después tuvimos esta gran experiencia con el equipo Ergon de la Universidad Federico Santa María. Pasaron por varios lugares. En ese momento en Chile se había construido
un solo auto en carbono, que era el de la Universidad de Chile, y donde iban todos le decían no se puede, no, con el mismo miedo que decían no, sabes que no sé cuántas capas, no sé cómo calcularlo, no. Y ahí yo en un momento inicial yo les dije, uno puede hacer un tip de cómo calcular cosas rápidas con compuestos. Si tú vas a ocupar un laminado cuasi isotrópico, tú vas a encontrar las propiedades del laminado cuasi isotrópico y te vas a dar cuenta que es lo mismo, que va a ser muy similar al aluminio en el caso de la fibra de vidrio, y si lo vas a hacer en carbono va a ser muy similar al acero. Entonces tú puedes correr, si está muy complicado, puedes correr una simulación rápida utilizando aluminio y acero. Vas a obtener un comportamiento elástico similar, no a falla, pero sí bueno, nosotros primero se construyó un modelo, en este caso se ocuparon fibras biaxiales, se hizo un laminado o balanceado, se pusieron refuerzos locales para los paneles y se hizo con laminado manual asistido por vacío. Ahí está el panel ya ejecutado. Se hace la preparación de la fibra. Esto que ustedes ven acá es el K-ply, que es la capa de pelado, que es nylon, por eso no se adhiere a la fibra. Alex Walker dice que él encontró acá en Chile una cuestión que traen los chinos, que porque tuve velo para cortina, que es muy similar y que podría ser usado, que le funciona. Ahí estamos haciendo la parte de afuera, de abajo del auto. También tiene paneles reforzados, al igual que lo que sería un barco, no tiene mucha diferencia. Aquí hay un panel completo que era el lugar donde iba a estar la suspensión y donde iba a soportar las baterías. Ahí está el proceso de la parte de arriba, donde se laminó primero manual. Ahora esto en Santiago con 30 grados, estuvimos a punto de perder toda esa pieza porque hubo un momento que nos dimos cuenta que se estaba empezando a gelar la resina y todavía no habíamos terminado de lograr sellar toda la bolsa. Entonces ese es el riesgo de este negro, pero ustedes si se meten a YouTube van a encontrar que esto es lo que hacen todos porque es lo más fácil en caso de hacer proyectos de garage. Ahí está el auto. En ese momento ese chasis pesaba 60 kilos y ya full reforzado terminó pesando como 90. Entonces cuando llegaron con una cremallera de 17 kilos al volante, yo se las tiré por la cabeza. Todo el esfuerzo para hacer un auto liviano, y a Carlos le pasó algo similar con las celdas, ¿cierto? Así es. Ahí nos va a contar. Ahí está el auto terminado al frente de la bodega. ¿De qué tamaño el auto? ¿Cuáles son las dimensiones? Debe ser 5 metros, 5 por 2. Tiene como 6 metros, 6 metros ¿6? por 3 metros. 6 por 3. Y ahí está compitiendo. No ganó. Cayó en el sistema eléctrico. Pero no la estructura, que es lo importante. Dale, Carlos. Bueno, dejo con ustedes a Carlos Muriqué, quien fue el ingeniero a cargo del área de compuestos de Botes Pumar, y que tuvo la gracia de cambiar lo que habían hecho. ¿Sabes cuánto tiempo había partido Pumar? ¿30 años? ¿20 años? 20 años, por lo menos. 20 años laminando de la misma manera, y Carlos logró cambiar, hacer un switch importante de inyección de tecnología al sistema. Bueno, buenas noches. Yo le voy a comentar un poco primero los pasos para generar una infusión, más temas prácticos, digamos, porque cosas que me pasaron a mí en la práctica, ¿ya? Y posterior a ello le voy a comentar de mi experiencia que tuvimos con el auto solar, el Ergon número 2. Bueno, la verdad que hace un buen tiempo en Asmar yo quería
queríamos implementar el tema de la infusión, que bien es cierto en YouTube, pero la verdad que bueno, contacté a Javier en su minuto, le comenté el problema, le comenté que queríamos mejorar, cambiar el método de eliminación, y bueno, Javier con toda voluntad nos fue a aportar su experiencia, su conocimiento, y posterior a ello se abrió la puerta de participar con el auto solar número 2. En ese momento ya Javier no estaba en Santiago, entonces me dijo, oye, ¿por qué no lo fabrican en Asmar? Lo fabrican en Asmar, y el día que haya que laminar yo viajo y los coopero. Bueno, el día que tengo que laminar Javier no voy a viajar. Pero ahora sabes por qué. Claro. Bueno, el método de laminación por infusión básicamente es inyectar resina, ¿cierto?, a un molde cerrado, ¿ya?, en el cual yo aspiro resina de un tacho, ¿ya? Por otro lado tengo las líneas de succión y bueno, genero un vacío, un vacío de menos una atmósfera, ¿ya?, o lo más cercano a menos una atmósfera. Posterior a ello, el vacío, ¿cierto?, va a empezar a succionar la resina. Consta de una trampa de resina, que esa trampa en el fondo cumple la función de extraer todo lo que salga por los tubos, ¿ya?, y te va a evitar, digamos, echar a perder tu bomba. Y si pasa directamente resina a tu bomba, te la va a tapar. Esta es la trampa de vacío, digamos, la comercialmente vendida. Ahora tú la puedes fabricar con una bolsa y colocándole un material absorbente dentro de ella que impida el paso directo de la resina a tu bomba. La tela desmontante o el filtre cumple la función de, en el fondo, darle un mayor acabado superficial a la superficie del laminado, y cumple la función de desmoldante. Una vez que laminas, te quedan los tubos que han pegado, la malla distribuidora que va pegada. Entonces el filtre, en el fondo, tú cortas y pelas la fibra, digamos, y sale con exceso de resina, ¿ya? Posterior a ello se ocupa la malla de distribución, ¿ya? Esta malla, en el fondo, te permite, digamos, mantener toda la superficie entre las capas de fibra. Posterior va el filtre, ¿cierto?, que es el desmontante. Va esta malla, que en el fondo es la distribuidora de vacío, que te permite mantener un vacío uniforme dentro del molde. Su función es mantener un vacío uniforme en la... Después tenemos las líneas de alimentación. Esta línea de alimentación, su función es alimentar, inyectar resina, digamos, hacia el interior del molde. Aquí es súper importante la distancia que uno deje entre ellas, ¿ya? O sea, es preferible a veces dejar... ¿Por qué? Ya voy a llegar a eso. La verdad que si tú no alcanzas de llenar ese espacio con resina, ¿ya?, porque tiene una velocidad de avance, ¿ya?, corres mucho riesgo a que ese espacio se te gele rápido, ¿ya?, y no alcance a llegar a la otra línea. Entonces es preferible muchas veces colocar distancias cortas para que la resina alcance a pasar la otra línea de succión y puedas abrir recién la otra línea y seguir avanzando, ¿ya? O sea, tú partes de una línea, es como vaya escalando, digamos, barreras, pasas la primera barrera, cierras esa línea, abres la otra. Ahora, es súper importante
Bueno, esto nos pasó a nosotros, digamos, cuando terminamos el ergón, una pieza del ergón, que mezclamos toda la resina y lo pusimos en tachos distintos y dejamos los potes en todas las líneas de succión de resina. ¿Ya? Error, porque toda la resina, o sea, la primera resina funcionó bien, la primera llave que yo ahí. De la tercera en adelante ya está casi gelada. ¿Perdón? ¿Ahí podrían haberlo enfriado? Sí, generalmente se puede colocar a baño María para retardar un poco el proceso. Bueno, después tenemos los tubos espirales, que en la matriz tú colocas en todo el borde de la matriz una línea de vacío. Su función en el fondo es distribuir el vacío hacia distintos puntos del monte. Que tú puedes tener líneas de succión en el centro, por ejemplo, y te la vas a empezar a expandir hacia los costados, con este vacío que tú generas. Yo quiero decir como nota que esto es lo mismo que se ocupa para ordenar los cables. Por lo tanto, es un insumo que está presente acá. Tú vas a Cobante y dices, necesito tubo espiral para hacer vacío, señor. Sí, Le llaman espagueti. y existe, por lo tanto no. Bueno, otro elemento importante en el tema de la infusión es la bomba. ¿Ya? Nosotros en Asmar compramos una bomba, pero al final nos acostumbramos a usar el tubo Venturi porque teníamos línea de presión, entonces era mucho más cómodo dejar funcionando el aire y te desligabas del problema. Pero también la bomba ocupa un lubricante bastante especial y es parte del consumible, se empieza a agotar. La bomba y lo venden las personas, es la misma bomba que se ocupa para inyectar refrigerante, para inyectar los gases de los aire acondicionados. Ahora, algunos de estos, por ejemplo, esto tú lo encuentras en Chile, pero te sale 3 o 4 veces su valor comercial afuera. Tenemos la cinta de sellado, o goma chicle, que se llama aquí en Chile, ¿no? En el fondo es la que tú colocas en el borde de la matriz para hacer el sellado de la bolsa, digamos la bolsa de vacío. Aquí es súper importante ir dejando pliegues, ¿no? que es para darle la forma al modelo, porque si tú dejas la bolsa muy tensa, al final son espacios de resina que se te van a llenar. Es súper importante darle todos los pliegues, ojalá posible, acomodar bien las fibras, porque espacio que quede el vacío te va a rellenar con resina. Bueno, con respecto a la experiencia que tuvimos en el auto, en el solar, el Ergon 2, ¿ya? Partió con la instrucción que nos fue a dar Javier. Lo más importante aquí, cuando uno hace un laminado por infusión, es tener parámetros de nuestra resina, ¿ya? Parámetros de velocidad, ojalá, en que avanza la resina. Por ejemplo, acá se fueron tomando tiempos y distancia, ¿ya? por minuto, no sé, o por segundo. A los 10 segundos ya avanzó tanto. Entonces, eso nos da un parámetro para ir colocando nuestras líneas de distribución de resina. Bueno, en el Ergon, el modelo nosotros lo fabricamos con el Dano, ¿no? El Ergon número 2. Hicimos algo similar a lo que se hace en los modelos a escala, que es por líneas de agua. Cortamos, hicimos varios planos y le fuimos dando la forma. Posteriormente lo pegamos. Posterior a ello sacamos la matriz, que fue laminado por manual. Ojo que las matrices es súper importante dejarle un borde
de alrededor de unos 150 o 200, que es para que tú coloques el tubo espiral, que es el que y puedas pegar la goma chicle. Entonces, eso tú en el laminado manual no lo tienes, porque tú cortas a ras, ¿no? Entonces, es importante dejarle esa aleta para poder pegar después tu plástico, tu bolsa. Bueno, ya con el proceso de preparación de superficie, el mismo que se ocupa para laminado manual, ¿no? Exactamente el mismo. Limpieza y aplicación de cera, ¿ya? Es súper importante controlar los pesos. La relación más o menos de fibra resina, uno la calcula, o sea, le da 60, 40 bueno, pero uno siempre agrega un poco más por el hecho que quedan resina en los tubos, ¿cierto? La malla también, no sé, finalmente tú preparas casi un 50-50. Esta es la trampa, la otra trampa que tú puedes hacer con una bolsa, ¿cierto? Y una especie de paño absorbente que te permite que si llega a pasar resina, esa trampa lo va a absorber, ¿ya? Así prolongas la vida de tu bomba un poco más. El método de procedimiento de fibras, bueno, ocupamos fibras biaxiales, ¿ya? Y unidireccionales también. Método de pegado de fibras, bueno, hay unas fibras que vienen impregnadas. En este caso nosotros lo fuimos pegando con un spray que lo puedes encontrar en 3M o hay un adhesivo BUR también que es libre de partículas, entonces no te quedan en fondo burbujas de aire después cuando tú lo pintas. Posterior a ello, bueno, va el pilte, que era la piel de pelado que ustedes ven antes. Después va la malla verde, ¿ya? Esta es la malla distribuidora de resina, ¿ya? Y después viene el método de colocar la línea de distribución, ¿ya? Es súper importante estudiar bien las líneas de distribución. No están tiradas al azar, ¿no? Porque tú proyectas con una distancia de avance más o menos de unos 500 milímetros desde la línea de inyección de resina. Entonces que aquí inyectas resina y avanzas 500 para allá y 500 para acá. ¿Ya? Algo. Y lo otro es no dejarla tan agregada a la línea de aspiración, porque empieza a chupar resina y eso va directamente a la bomba. Entonces pierde resina. Aquí tenemos otro caso de línea de alimentación de un panel plano. La parte estructural del auto solar nosotros lo hicimos con paneles planos, o sea, plancha de aire. Hicimos infusión a la plancha en una melamina. Y después lo fuimos recortando y laminando, bueno. Y el proceso de instalación de la bolsa, como le comentaba adelante, es súper importante todos estos pies que se vayan dejando, porque eso nos ayuda después a acomodar bien la bolsa y que ocupe todo el espacio dentro del molde. Después viene, generalmente uno hace una prueba de acción antes de empezar a abrir tu válvula y empezar a chupar resina. Bueno, posterior a ello nosotros ya el tema también lo empezamos a implementar en paralelo ya con los moldes o sea, con los cascos de los botes cubanos. La verdad que hoy en día se sigue implementando, están haciendo embarcaciones de 12 metros y medio. Así que fue súper buena la experiencia del partido innovando.
A pesar de que al principio tú tienes un montón de trabas y complicaciones, tanto partiendo por el maestro que está acostumbrado y le quieres cambiar otro método no, es que no le gusta, que siente que está perdiendo tiempo cuando está montando la fibra, que siente que no hay avance, pero al final el tiempo que te demora en laminar, una vez que ya tienes todo armado, 1 hora y media, 1 hora y media, 2 horas, a lo más. Al final pudiste hacer una medición real entre lo que te demorabas en un casco laminado manual y laminado en Sí, más o menos la mitad de tiempo. Porque en laminar un casco manual tú te demoras alrededor de 5 o 6 días. Y con el método de infusión laminas en 3 días. Entonces te demora 1 día y medio en arreglar 1 día y medio, 2 días en arreglar la fibra y armar todo tu sistema y laminar. De hecho es entretenido ver cómo avanza la fibra, cómo avanza la resina y no hacen nada. y no hacen nada. Así Mira, podrías estar haciendo otra cosa, ¿no? claro. ¿Hay limitantes de los espesores, verdad? ¿Que uno puede hacer? ¿Cuántas capas puede colocar? No, la verdad que no hay. Puede ser- No menos, incluso tú puedes hacerlo con los refuerzos ya incluidos, con el Airex entre medio, ¿ya? Se lamina todo. Se lamina todo. Al final la resina cubre todos los espacios que quedan y el Airex que se ocupa no es el Airex común y corriente que tú compras acá, o sea, es un Airex que tiene la ranura que es como el que mostró, en el fondo es este, porque viene con ranuras. Entonces estas ranuras permiten que la resina fluya con mayor facilidad y además tiene perforaciones. Con eso incluso te puedes evitar la malla. Sí, te puede evitar la malla. Y ya empieza a ser más barato. Ahora, ustedes aquí, además de incorporar un método nuevo de laminado, que se llama infusión, sí, modificaron también materiales, es decir, ese casco, en comparación con el casco anterior, con laminado manual, en fin, que sí, conocemos. Hay cambio de fibras y de resina. La resina tiene que ser una resina de baja viscosidad, ¿ya? Y las fibras tienen que ser de filamento continuo, que te permita fluir en todos los sentidos. Porque aquí en Chile generalmente tú compras el mat, que al final no te quedan burbujas. O sea, si podrías laminar por infusión, pero te van a quedar un montón de burbujas, quizás no cubra todo el. Y otra cosa importante es que laminado manual es casi regla, por reglamento, que tú tienes que poner una capa de tela y una capa de mat. Una capa de tela y una capa de mat. Porque el mat al ser esponjoso y al chupar genera una buena adhesión entre las dos capas de fibra, es decir, de tela. Pero es porque tú no tienes la compresión. Entonces también te puedes evitar eso con. Ya. Otra consulta, el hecho que entonces cambiaron materiales y cambiaron resinas, que es la propia, pero como lograste una proporción de fibra respecto a resina mayor que la anterior, digamos, Sí. lograron también o mayor resistencia o menor cantidad de material para el mismo casco. Los cascos son mucho más livianos. ¿Qué diferencia hay de peso, más o menos? Más o menos, recuerdo que un casco que pesaba 600 kilos y ahora con infusión pesaba alrededor de completo como 300 kilos. Así Entonces, que más o ¿esos menos. 600 kilos incluyendo los flotadores o solamente No, el casco. El casco. Sí. Como si fuera fibra de resina, digamos, porque era anterior por moldeo manual versus Claro, Sí, la mitad. la mitad. Claro, que es resina que se va al bote y el peso, el gasto de combustible. La verdad que, como me comentaba al principio, tuvimos una serie de complicaciones, porque tú ya, el hecho de parte complicando al maestro, que no está expuesto a cambiar su método de. el rodillo. Claro. Acá hay una consulta en realidad a través del video de lo que está en vivo, que es de Gerardo Lermanda,
en donde pregunta si tuvieron que modificar los moldes de las embarcaciones fabricadas anteriormente en el astillero o fabricaron moldes nuevos. Algunos se modificaron, ¿ya? Y otros fabricamos moldes nuevos. A la cámara. No. Sí, algunos fue posible modificarlos, que en el fondo fue alargar la aleta para que tú puedas pegar la goma chicle, ¿ya? Y algunos que ya, la verdad que como ya eran moldes viejos, preferimos cambiar nuevos. Perfecto. Y el otro problema que tú tienes es los insumos, porque acá en Chile la verdad que no encuentras insumos para infusión, y si hay alguno te corta la cabeza, entonces no sale rentable. La verdad que yo tuve la suerte de que, la verdad que seguí buscando, digamos, encontré un tipo que, la verdad que empecé a bajar para poder implementar esto, empecé a comprar la resina en tambores. Entonces ya los costos se bajaron. Posterior a ello, comentándole al mismo tipo que nos vendió la resina, dijo: pero yo tengo un amigo que tiene insumos de infusión, Santiago. La verdad que era de Comol, y con eso partimos. La verdad que con eso, digamos, posterior a lo que habíamos hecho con el auto solar, pudimos partir con los botes. La verdad que nos vendieron fibras, triaxial, fibras tejidas, porque vienen fibras, cocidas. Vienen 3 o 4 fibras de una, entonces Eso lo conseguiste acá en Chile. Lo conseguí en Chile. Y nos vendieron la bolsa, nos vendieron la goma chicle, y con eso tuvimos para partir. Y de ahí ya empezamos a traer de fuera, de Grecia. Una pregunta, ¿y eso que te vendieron todo ese material significa que ellos venden a otros que hacen y aplican este sistema? ¿Por qué tenían todo esto? Porque les solo compraron al parecer un container y tenían mucha plata estancada durante mucho tiempo. Entonces compraron un container por el fondo para abaratar el costo y tenían plata estancada. Ustedes allá lograron hacer una comparación entre construir un cumar por el método manual, de moldeo manual, ¿cierto? Versus el de infusión. Si acá, si bien tenemos materiales o menos kilos de fibra de resina, sí a lo mejor hay un grado de HH que también disminuyó, pero en los costos finales, ¿cómo estamos? O sea, si se gastó uno por moldeo manual, ¿cuánto fue por infusión? La verdad que en precio materiales yo consideraba que con lo que vale la bolsa y todo andaban bien precios, ¿ya? Pero lo que tú ganas es el tiempo HH. Y el producto final. Y el producto, un producto mejor acabado, ¿ya? De hecho ya el desmontar el pilpe te queda una terminación mucho más profesional, donde queda esa fibra que salta. Sí, claro. Bueno, aquí, continuando con el ergón número 2, aquí partimos, aquí fue nuestro primer tropiezo. Que este fue el molde que en el que fallamos. Empezamos a llenar, hicimos toda la mezcla en todos los potes, en toda la línea de succión. Y bueno, a todo esto, como Javier justo esa vez no pudo viajar, dijimos ya, nos necesitamos contra el tiempo y dijimos, no, démosle así, no es tan difícil. Miramos los videos, sería tan fácil que al final no era tan complejo, pero hubo que pasar por ese error. La cosa es que recuerdo que ese día terminamos como a las 12 de la noche y llamamos a Javier casi llorando. Nos falló y perdimos la pieza, de hecho perdimos la pieza. Nos quedaron así un montón de, varias de mancha. Varias islas, digamos, sin impregnar. Entonces, así que, bueno, Javier nos motivó y ya el otro día nos lanzamos de nuevo y nos quedó la pieza buena. Y nos recomendó también de que
ojalá la resina lo íbamos preparando por separado, que ojalá tuviera un tacho ahí para colocar a baño María, y eso iba a retardar un poco el tiempo de gelado. ¿Ya? Bueno, aquí pueden ver esta es la parte inferior del auto solar. ¿Ya? En el fondo son 2 botes, que ahí es donde va todo el sistema de suspensión y es harto compleja, no es un casco, claro, no es como un catamarán. Y lo bueno es que funcionó, así que ya con eso fue como una inyección de anímica que dijimos, no, podemos hacer cualquier cosa. Y nos lanzamos con los botes. Y tenemos nuestro primer casco laminándose por infusión. Y pueden ver como la diferencia de color en el fondo es cómo va avanzando la resina. ¿La resina parte desde crujía hacia los costados o va a depender de la distribución de tus mangueras? Va a depender de la distribución de las mangueras. Ya. O sea, tú puedes partir de popa a proa, tú puedes Ya. partir de vapor exterior o sea, yo encontré que era mejor terminar desde el centro hacia afuera. Porque tú en el fondo haces un anillo, y haces un anillo con el tubo espiral, Sí. formas un anillo, y las presiones, o sea, distribuyen la avanzando hacia afuera. Entonces, nos dimos cuenta que en el fondo, para mí, lo más importante era que el último punto en que llegue la resina sea el tubo de aspiración, porque tú no pierdas resina. Es trágico que partas y te empieza a llegar, te llegue la resina al tiro. Por los lados. Entonces ahí va a ir perdiendo resina porque empieza a chupar hacia la trampa de vacío. En ese caso incluso es mejor ir con un clamp y pararla de alguna manera. Importa mucho si la resina tiene que ascender, tiene que subir. No, porque el vacío es el mismo El en vacío todo. le permite ascender Claro. sin problema, digamos. O sea, ahí tú no ocupas materiales como el aerosil, porque necesitas tu resina no. licuada. No, porque además el aerosil viene a salvarte que si tú tienes un ángulo, ponte tú, y la fibra no se apoya, aquí da lo mismo. Que es para darle más isotropía, ¿no? Y acá lo que necesitas justamente es que no tenga tanto Claro. isotropía. Y de hecho tú, como decía adelante, puedes incluso te lamina con aire incluido, rellena todos los espacios. Entonces, ese tiempo de pegado que tú, el aire te demora un día y medio en pegar y colocar esto resina o así, y después tenías que colocar los pesos, y después lijar para que te agarre la fibra. Ahora no se hace. Ahí estamos desmoldando ya estamos sacando la bolsa. Entonces tú pelas este pipe, empiezas a tirar y se empieza a descargar. Mira la iluminación que tienes ahí. ¿La manguera no te hace ningún efecto en la terminación del laminado? ¿Te deja Sí, marca o algo? La verdad que te deja alguna marca, pero es por dentro, ¿no? Pero es poco, Por la presión que se hace. Sí, pero es súper poco. La verdad que no. A veces que con la presión podría arrugar el laminado, ¿cachai? Porque te inyectaste y de repente la bolsa te tiró, no lo pusiste sin Claro. el despliegue y te empezó como que pero más que nada si estás haciendo un Pagani o algo así, un McLaren P1, te va a desordenar un poco la fibra. Y tenemos nuestra cubierta ya terminada. Acá hay otra consulta, Carlos, también por nuestro colega Gerardo Lermanda, en donde consulta si es que se logró disminuir la cantidad de maestros por proyecto aplicando este método de infusión versus el laminado manual. La verdad que no. Yo por lo menos si un casco lo laminaban dos personas o 3 personas, ahora lo mantuve igual, ¿ya? Porque las fibras en el fondo igual tenés que manejarla entre 2 personas. Entonces no, yo creo que no. Al momento de la infusión sí puedes reducir el personal, o sea, y meterlo en otra vega, no te echar. Ahí recordaste el curado. Bueno, aquí posterior a ello, el secado y el montaje y curado, digamos, lo metimos a un horno. Este es un horno que tiene ASMAR para colocar las turbinas Pelto. Entonces ahí
que colocarle calor, temperatura y ahí ya tenemos el auto ya curado y aquí tenemos el auto como quedó terminado, ¿ya? Ahora el tema de los pesos, si bien disminuimos peso nosotros en fibra, la verdad es que las baterías y los paneles solares igual pesados. Ahí se quedaron en los paneles. O sea, de hecho el auto había pesado siquiera así terminado con todo unos 260 o 180 kilos. Con todos los elementos. Bueno, este auto salió sexto de la carrera. De 8. ¿Cuál fue el problema de eso? ¿Por qué crees tú que pasó eso? ¿De qué? ¿De que salieron sexto de 8? Nada, tuvieron problemas eléctricos. Se le fue a la energía muy rápido. Las dos experiencias, la de Carlos y es que los proyectos fueron hechos con muy poco tiempo, muy estresados. Lo que había que hacer aquí en este tipo de carrera es tener un prototipo y probarlo antes Claro. de la carrera. Y todos estos dos prototipos se terminaron y se salieron a la O sea, carrera. de hecho, el día de que nosotros terminamos de laminar, digamos, y los viejos empezaron a montar sus cosas, o sea, iban en el carro terminando de pegar los globos, ese tipo de cosas. Típico chileno. Tú dijiste que pesaba como 300 kilos el vehículo completo, pero ¿cuánto pesaba a casco desnudo sin ningún equipo? Más o menos. Más o menos unos 70 kilos. 70 kilos todo ese. Lo que pasa es que lo que nosotros ahí perdimos fue que cuando laminamos los refuerzos, la parte estructural, las uniones le hicimos laminado manual. O sea, igual con fibra de carbono con laminado manual. Ahí perdiste un poco Ahí el control perdimos. de los kilos. Sí. ¿Qué velocidad tenía que desarrollar? ¿Tú sabes algo de eso? ¿Cuánto desarrolló? ¿O cuánto desarrolló? Si lo probaron alguna vez Bueno, a full potencia. el GPS marcó 160 km/h en una cuesta y nos fallaron los frenos 160 km por hora en bajada. en bajada. Claro. Pero eso en bajada, pero en plano, digamos, considerando la potencia y la propulsión del propio vehículo. Pero la verdad que no recuerdo. Porque hasta el bicicleta en bajada llegaba a 120, digamos. Pero en horizontal así. Disculpa la pregunta. Tenemos el dato del peso. ¿Tú sabes más o menos cuánto salió construir todo ese auto en lo que te respecta a ti, lo que hiciste tú? No es parte electrónica. O sea, yo tengo el dato completo. Ya. El dato completo, Mejor todavía. el dato completo es alrededor de 100 millones de pesos. ¿6? 100 millones de pesos. Y la laminación completa, todo lo que es el casco. El valor Lo que pasa es que El trabajo fue donado, por eso. claro, todo lo que es trabajo fue donado. O sea, la verdad que fue un costo que fueron puros auspiciadores. No sé, Rona regaló rodamientos, Amar puso el trabajo, puso insumos, puso los maestros. ¿Ya? Pero el costo más o menos del casco, para tener una idea bien ambigua, pero como tener ni idea cuánto sale hacer eso en fibra de carbono. Yo tengo el dato del primero, fueron 6 millones de pesos en 6 millones de fibra, pesos. insumos y En materiales. El material. Y etcétera, sí. Es decir, la carrocería costó 6 millones de pesos en materiales. A eso tenéis que agregarle, yo creo que debe ser unos 10 millones en HH. Sí. No necesariamente. 10 millones de Pensando que lo más oneroso es hacer el molde, el modelo. Más que si tú tenías el molde, va a ser. Claro. Debe ser un décimo. Yo creo que estuvieron los chicos trabajando en hacer el molde y lo hicieron ellos, hicieron el modelo. Eso es lo más trabajoso. Otra consulta, el hecho de meter, en este caso, esas piezas en este horno, ¿es porque querían acelerar el proceso de asegurar? El tema del curado le permite mantener aumentar un poquito la resistencia, ¿cierto? En el fondo es como un templado, como tiene una pieza templada uniforme. Es una forma de asegurarse que no fue explicado en esta presentación porque no lo quisimos ir tan hondo, pero al final la resina empieza a hacer esto, a juntarse uno con otro y ahí se endurece. Pero
te pueden quedar unos links abiertos. Entonces el curado te permite asegurarte de que todo el polímero está... Los enlaces se cerraron completamente. Por ser una resina de estas características. En todas, en la poliéster también. Entonces, de hecho, por ejemplo, los polímeros, el poliéster, el estireno, si tú no aplicaste algo que se llama agente superficie, va a estar exudando estireno por mucho tiempo, quizás por toda la vida de estímulo que se llegaba a... Y esto es otro punto importante con el poliéster, que lo pasa con el epoxi. El poliéster nunca se es curado a presencia de oxígeno. Por lo tanto, si yo pongo aquí poliéster, siempre va a quedar un poco pegajoso porque la primera capa nunca se va a curar. Y aquí es cuando también estos procesos de molde cerrado también son buenos porque aislaste el oxígeno. Se quedó una capa y otra capa arriba. Por lo tanto, el producto final también versus llevémoslo a un barco. Un barco fabricado en molde abierto y otro con molde cerrado, te aseguro que el de molde abierto, o después vas a tener que pintarlo para poder cerrar la capa de estireno que no siga exudando estireno y que no tenga siempre... No sé si tienen alguna otra pregunta ya para que... Una cosa, entonces, hay un límite del tamaño de lo que se puede construir así, entonces, porque no todo se va a poder meter a un horno. No, pero generalmente... Hay un límite, digamos. Sí, hay un límite, pero... Para pequeñas cosas, entonces. El límite, no sé, ¿tú conoces el Boeing 787? Sí, no, pero... Ese es el límite. Sí, podemos poner el caso de otro país, pero no aquí en Chile. O aplicar esto por el hecho de tener un horno para curar. No es requisito, por ejemplo, no es requisito tener un horno. Es un agregado de calidad. Bueno, pero no es requisito. De hecho, nosotros en los moldes no lo hacemos. Si no hubiéramos tenido el horno, no se hubiera hecho. Era gracias a que ASMAT tenía un horno de proporciones que... Eso es un extra, un plus que se le da. No sé si tiene alguna otra pregunta. Eso sería, les agradecemos su asistencia. Y bueno, la próxima charla supone que va